Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver 4 ejercicios utilizando la librería Pandas de Python. En este primer ejercicio nos dice que creemos un programa que le consulta al usuario por las ventas de los últimos 5 días y que se muestre esta información en un data frame con los datos de las ventas por producto, el número de unidades, su precio unitario y que este data frame esté indexado por los días y que se muestre el antes y después de haber aplicado un descuento de 5% al importe que vamos a calcular. Aquí muestro el programa cómo quedaría para dar una mejor idea de lo que pide el ejercicio. El programa va a pedir que ingrese la cantidad de ventas de hace un día, hace 2 días, hace 3 días, así hasta 5 días. Y el usuario va a ir colocando que las ventas hace un día fueron 2, las ventas de hace 2 días fue una venta, y así hasta los últimos 5 días. ¿Y cómo se va a mostrar esto en el data frame? Como hace un día hubo 2 ventas, entonces va a haber 2 filas, ¿no? Aquí vemos que el index es hace X días, ya que es lo que solicita el ejercicio. Entonces va a haber 1, 1. Hay 2 unos ya que hubo 2 ventas. Entonces en la primera venta se muestra el producto que es identificado por el código producto, sus unidades, su precio unitario, su importe total y su importe total con descuento, que es el 5% que solicita el ejercicio. Y así también para su segunda venta de hace un día, ¿no? Y así para los demás días, ¿no? Para hace 2 días, hace 3 días. Como hace 3 días hubo 3 ventas, se muestra 3 ventas, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero vamos a importar pandas, ya que como nos dice que creemos un data frame, vamos a automáticamente importar pandas. Luego vamos a colocar un print, ya que actualmente es importante indicarle al usuario qué es lo que debe realizar. Y luego vamos a crear una lista en el cual se va a ir almacenando la información que nos va a dar el usuario. En este caso, esta lista de ventas va a ir almacenando el 2, el 1, el 3, que es lo que coloca el usuario. Luego vamos a crear un diccionario que va a tener como case lo que se va a mostrar en el data frame. Por ejemplo, la columna hace X día. Este diccionario luego lo vamos a convertir en un data frame. Ya vamos a ver cómo. Entonces aquí ponemos las llaves hace X días con su valor, que es una lista. Dentro de la lista se va a ir almacenando la información. La otra que es el código producto, que también su valor va a ser una lista. Dentro de la lista se van a almacenar los elementos que luego se van a mostrar en el data frame como un data frame. Luego las unidades, igual una lista, y el precio unitario. No pongo el importe total con descuento, ya que esto va a ser hallado mediante las otras dos columnas, ¿no? El importe total es la multiplicación de las unidades y el precio unitario. Vamos a ver cómo lo realizamos también. Ahora, creamos un bucle for y in range. Esto para que es de 1 a 6. Esto lo realizamos para que el programa le consulte al usuario por las ventas. Entonces, aquí vamos a hacer, como queremos hace 5 días, entonces va a ser de 1 hasta 5, ya que range toma este valor menos 1. Entonces, y estos valores lo vamos a almacenar en nuestra lista ventas. ¿Cómo le agregamos a nuestra lista ventas? Mediante el método append. ¿Y cómo hacemos para que el usuario pueda colocar los datos? Es con el comando input. Con el comando input se va a poder mostrar al usuario un espacio donde se pueda agregar los datos. Y dentro de esto vamos a agregar, ingrese la cantidad de ventas de hace hasta aquí, ya que vamos a concatenarlo con este valorcito de acá, ya que este valor cambia 1, 2, 3, 4, 5. Ese justamente es la variable i, que va a ir variando. Pero aquí esto es un entero, así que vamos a convertirlo en un string para poder concatenarlo. Y lo concatenamos con la segunda parte de día, aquí.
Listo. Entonces con esto ya tenemos nuestro programa solicitar las ventas de hace 5 días. Luego vamos a crear otro bucle que va a iterar por los elementos de nuestra lista ventas. Vamos a poner cantidad ventas que va a ir iterando por la lista ventas. Una vez que, por ejemplo, tenemos el primer elemento de ventas, que es 2, ¿no? En este caso, vamos a hacer otro bucle adicional, ya que lo que queremos mostrar son las 2 ventas. Entonces vamos a hacer un bucle adicional for, por ejemplo, X producto puede ser nuestra variable, en cantidad de ventas, ¿no? Pero cantidad de ventas es un número, entonces tenemos que ponerle en range, ¿no? Range. Y es más, este no es un número, es un string, ya que cuando el usuario va a colocar acá la información, este 2, este 1 se vuelve un string. Entonces tenemos que convertirlo en un entero, int. Vamos. Y luego aquí ya vamos a agregar los datos a nuestro diccionario. Nosotros pudimos haber consultado al usuario por las unidades, el precio unitario, pero para utilizar otro método vamos a utilizar en este caso el import random. Vamos a crear valores aleatoriamente. En caso que ustedes quisieran consultar al usuario, simplemente pudieron haber hecho otros bucles para consultar por el precio unitario y el importe de las unidades. Pero en este caso vamos a utilizar random para hacerlo más sencillo. Entonces vamos a ir agregando a nuestro diccionario la información. Vamos a poner diccionario, abrimos corchetes y el valor. Vamos a comenzar con código producto. Código producto, y cómo se le agrega al diccionario mediante un append. Bueno, en este caso a la lista, ¿no? ¿Cómo agregamos a la lista? Mediante un append. Y aquí vamos a agregar, vamos a poner random punto su método run int, y aquí vamos a poner el rango. ¿De dónde a dónde queremos que sean estos valores? Como el código producto normalmente tiene cifras grandes, ¿no? Como vemos en esa parte de aquí del data frame, vamos a poner de 100.000 a 999.999. A ver, 999.999, listo. Luego vamos a hacer lo mismo para los demás case del diccionario, para unidades, para el precio unitario. Vamos a agregarle valores random. En las unidades digamos que es del 1 al 100, y el precio unitario digamos que es de 100 a 999. Listo. Ahora nos falta agregar hace X días, los valores del key hace X días. Lo dejé para el final, ya que esto, para agregar los valores de hace X días, no va a ser un valor random. Tiene que ser acumulativo. O sea, hace un día, hace 2 días, hace 3 días. Por lo que acá vamos a crear un contador que va a iniciar en 0 y acá va a ir aumentando en 1. Vamos a ponerle otro valor para que no se confunda con ese de acá. Vamos a ponerle m más igual a 1, va a ir incrementando en 1. Entonces acá va a ser append m. Listo. Ahora, como ya tenemos nuestro diccionario lleno mediante estos bucles, vamos a pasar el diccionario a un data frame. Creamos nuestra variable df y ponemos pd. Utilizamos el método dataframe, el cual aquí vamos a utilizar su parámetro data. Utilizamos el parámetro data ya que el diccionario tiene como valores una lista.
Además, esta lista tiene que tener la misma cantidad de elementos. Esta lista tiene que tener 10, esta lista tiene que tener 10, 10, 10. Si no, no funcionaría. Si por ejemplo este tiene 5, este tiene 10, este tiene 8, así, data ya no funcionaría. Entonces ponemos data igual al nombre del diccionario, que en nuestro caso, nuestro diccionario se llama diccionario. Listo. Ahora vamos a colocar, vamos a pasar nuestro index, ya que el index nos pide que sea los días. Vamos a poner set-index. Vamos a poner el nombre de la columna que queremos como índice hace X días. Listo. Luego, ahora vamos a crear nuestra columna importe total. Como sabemos, el importe total es la multiplicación de unidades y precio unitario. Ahora, ¿cómo creamos una columna adicional? Vamos a crear, simplemente ponemos df, el nombre de nuestra data frame, abrimos corchetes y le ponemos el nombre entre comillas, importe total. Esto es igual, acá ponemos, esto es igual a la columna unidades por la columna precio unitario. Listo, ya tendríamos nuestra columna importe total. Ahora, nos pide que mostremos el 5% de descuento del importe total. Entonces lo que hacemos va a ser lo siguiente. También vamos a crear otra columna, importe total con descuento, es igual al importe total por 0,5. Y luego mostramos nuestro data frame. A ver, veamos cómo queda. Acá nos dice, ¿no? Por favor, ingresar las ventas de los últimos 5 días. Ingrese la cantidad de ventas hace un día. Hace un día hubo 2 ventas. Hace 2 días hubo una venta. Hace 3 días 3 ventas. Hace 4 días una venta y hace 5 días 3 ventas, digamos. Y aquí podemos ver nuestro data frame. Hace un día hubo, ¿cuántas ventas? Hubo 2. Entonces va a haber 2 filas, ¿no? La primera venta se vendió el producto tal, 63 unidades, 356 su precio unitario. Su importe total es la multiplicación de 63 por 356 y su descuento es del 5%, nos da 1214. Su segunda venta también, y así para los demás días. Listo, ya hemos resuelto el primer ejercicio. El ejercicio 2 nos dice que escribamos un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y que esto devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y medio. Aquí es importante entender que una serie es una columna, su index y una columna. Esa es una serie, para diferenciarlo de un data frame. Entonces, vamos a importar pandas, lo ponemos como pd, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una función. Vamos a crear nuestra función, digamos que este mínimo, máximo, media, le llamemos insights. Y este insight dice que tiene que va a recibir un diccionario. En este caso el diccionario, digamos que se llama ingresos. Va a ser el parámetro que recibe nuestra función insight, ¿no? Entonces, para nuestro diccionario ingresos, ¿no?, que va a ser lo que recibe nuestra función, lo vamos a convertir primero en una serie. Ponemos pd.series y ponemos el nombre de ingresos. Entonces, nuestro diccionario ingresos lo convertimos a una serie y nuestra serie igual se va a llamar ingresos, ¿no? Entonces, para diferenciarlo, si no, vamos a poner ingresos serie. Listo. Ahora, vamos a crear otra serie que justamente me tenga el valor del mínimo, máximo y medio, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, también estadísticos, digamos, estadísticos, que van a ser mis insights, ¿no? Vamos a poner pd.series, vamos a abrir paréntesis y acá abrimos corchetes.
ya que vamos a utilizar ese ingreso series, ¿no? Vamos a ponerle punto min entre paréntesis para hallar el mínimo de esos valores de mi ingreso serie, punto máximo para hallar mi ingreso máximo y el min, la media, que sería min. Aquí vamos a colocar el nombre de los index. Los index va a ser index igual, para corchetes, vamos a poner ingreso mínimo, vamos a poner ingreso máximo, acá vamos a poner ingreso medio. Listo. Y vamos a retornar justamente los estadísticos, ¿no? Ahora vamos a crear nuestro diccionario, que va a tener los ingresos mensuales de 6 trabajadores. Entonces vamos a aplicar a este diccionario, que tiene el nombre del cliente que gana 4.000, Yomira 5.000, Edgar 5.000 y así hasta Luis. Vamos a aplicarla en nuestra función insight. Vamos a poner print, la función insight va a tener como parámetro ingresos, ¿no? Que va a ser este diccionario acá. Ahora corremos y aquí nos muestra una serie, ya que tiene una columna, ya que este es el index, son los index, y me muestra el ingreso mínimo. Por ejemplo, el ingreso mínimo entre los clientes es el de Edgar, que tiene 500 soles. Ingreso máximo vemos que es de Paola, que tiene 6.000. Y el ingreso medio 324. Listo, ya hemos resuelto el ejercicio 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3, que nos dice que escribamos un programa que genere y muestre una pantalla, un data frame con la siguiente tabla, ¿no? Que tiene como columna mes, ventas, gastos. Enero, febrero, en mes tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, ventas, estas cantidades y gastos, estas cantidades. Y luego nos va a pedir que creemos columnas. Entonces, primero vamos a crear nuestro data frame. Vamos a crear nuestro data frame. Vamos a importar pandas, ASPD. Acá vamos a crear un data frame vacío. Vamos a poner el nombre de nuestra data frame, que se va a llamar data frame. Vamos a crear un data frame vacío con pd data frame. Listo. Este pd.dataframe es un data frame vacío. El nombre de data frame se va a llamar data frame. Ahora, vamos a crear el data frame con los valores que nos da en la tabla. Aquí los colocamos. Data frame, abrimos corchetes llamado mes, igual abrimos corchetes enero, febrero, marzo, abril, mayo, como nos muestra acá. Luego al data frame, ventas y los valores de la venta. Data frame, gastos y los gastos. Esto, así llenamos un data frame vacío. Ahora vamos a mostrar el data frame. Listo, justo está acá. Mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, las ventas y los gastos. Ahora vamos a crear la columna. Ya sabemos cómo crear una columna. Ponemos data frame, entre corchetes, el nombre de la columna, que se va a llamar columna 1. Esto va a ser igual a data frame. Va a ser gastos entre ventas. Entonces, la columna gastos entre data frame de la columna ventas por 100. Listo. Claro, acá colocamos data frame para poder visualizar. Y acá tenemos la columna 1, que va a ser la columna gastos entre las ventas por 100. Listo.
Vamos a crear otra columna, nos dice. Dice que si ventas mayor a 3000 y primer meta no superada. Entonces vamos a crear una columna llamada meta. Vamos a realizarlo de una manera que en una sola línea para que no estemos escribiendo tanto código. Vamos a poner que nos dé meta superada si venta mayor igual a 3000, si no, meta no superada. Ya, a ver, debe estar separadita. Listo. Ahora, ¿de dónde sale venta? Esta variable venta va a salir de un bucle que vamos a crear acá for venta en la columna del data frame ventas. Listo. Vamos a mostrar cómo quedaría. Listo. Aquí podemos ver que hemos creado una columna meta y todas las ventas, como vemos acá, las ventas son mayores a 3000, así que la meta sale meta superada, meta superada. Si por ejemplo acá ponemos 30.000, habíamos puesto 3.000. Ahora vamos a poner 30.000. Aquí, por ejemplo, esta venta no es mayor a 30.000, entonces no se superó. Entonces sale meta no superada. Listo. Vamos a crear la columna 3. En la columna 3 nos pide que si gasto mayor a venta, calcular el sobregasto. Vamos a poner el data frame. Vamos a crear una nueva columna. Ya sabemos cómo crear una columna. Ponemos data frame y el nombre de la columna. El nombre de la columna va a ser sobregasto. Para crear una columna diferente, utilizando otro método diferente al que hemos hecho antes, vamos a importar numpy. Import numpy as np. Listo. Entonces, nos pide el sobregasto. El sobregasto se va a hallar restando los gastos menos las ventas. Entonces vamos a crear una variable que justamente tenga eso, ¿no? Por ejemplo, data frame va a ser gastos menos data frame las ventas, ¿no? Listo. Ahora como ya está acá, vamos a crear nuestra columna data frame sobre gasto. Va a ser igual a numpy np.where, ¿no? O sea, cuando x mayor a 0, ¿no? O sea, si esto es mayor a 0, nos va a dar ese sobregasto, ¿no? Si no, nos va a poner no hay sobregasto. Y aquí vamos a mostrar nuestro data frame. Listo. Aquí ya está la nueva columna sobre gasto. Aquí, por ejemplo, gastos no es mayor a ventas, así no hubo sobregasto. Acá tampoco, pero acá sí. En abril hubo un sobregasto, ya que se gastó 35.000 y se vendió 33.000. Entonces hubo un sobregasto de 1.800. Entonces ya sabemos cómo crear columnas utilizando NumPy, utilizando una forma de una sola línea, utilizando data frames en sí. Y aquí también los data frames. Ok. Ahora, nos dice obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses. Para hallar una parte de nuestro data frame, lo que nosotros hacemos es usar el método log o el método ilog. En esta ocasión vamos a utilizar el método log. Entonces ponemos el nombre de nuestra data frame. Vamos a poner punto log. Y en log hay dos argumentos. Vamos a poner primero las filas y luego de la coma las columnas. Entonces, como queremos los últimos 3 meses, vamos a colocar de index 2
hacia adelante. El index 2, 3 y 4, ¿no? Que va a ser abril, marzo, abril, mayo. Y la columna, solamente queremos la columna ventas, ya que nos pide el total de las ventas. Y como nos pide el total, es la suma. Entonces vamos a poner punto sum. Lo corremos y nos da la suma de 28.300, 33.900 y 42.500, que es 104.700. Ahora, en este punto nos dice obtener el total de gastos de febrero a abril. Total de gastos. Entonces, hacemos lo mismo. El dataframe.log, abrimos corchetes. Como nos dice de febrero a abril, ya sabemos, aquí primero, antes de la coma, va a las filas, o sea, los index, que es 1, febrero, hasta abril, o sea, del 1 al 3. Y luego la coma, el nombre de la columna, que va a ser gastos. Y va a ser sum igual. Listo, ya tenemos la suma de 23.450, 18.100 y 35.700, que es 77.250. Ya sabemos cómo hallar. Si no nos pidieran el total y solamente quisiéramos mostrar, no ponemos el zoom. Ponemos el zoom para hallar el total, ¿no? Entonces ya sabemos obtener una parte de nuestro data frame y también poder hacerle suma, o también acá puedo haber sido en la media, ¿no? Puedo hacer el mínimo, el máximo también. Listo. En el ejercicio 4. Ahora acá nos dice, con el siguiente fichero data, vamos a tener un CSV. Dice, contiene riesgos del cliente de un banco. Tenemos que escribir un programa que tenga los requisitos de generar un data frame con los datos del fichero, mostrar en pantalla las dimensiones del data frame, el número de datos, los nombres de sus columnas, filas, los tipos de datos. Tenemos que mostrar las 10 primeras filas, las 10 últimas filas, verificar si tiene datos perdidos o nulos, ¿no? Y extraer 100 primeras columnas y almacenar en un contenedor. Entonces, para eso tenemos que subir nuestro CSV al Colab. Listo, ya una vez que lo hemos subido, aquí simplemente lo que vamos a hacer es leerlo. Vamos a generar un data frame. Para generar el data frame tenemos que primero leerlo. Entonces vamos a importar pandas. Vamos a poner el nombre de nuestro data frame, que digamos que se llama data, igual a pd.read_csv, abrimos paréntesis y ponemos el nombre de nuestro archivo CSV, data riesgo CSV, y aquí mostramos el data frame. Es así como se lee un archivo CSV en Python utilizando pandas. Si hubiera sido un punto Excel, o acá hubiera sido un read XLS y acá punto XLS, ¿no? Dependiendo la extensión del archivo. Listo, ya hemos creado nuestro data frame mediante el CSV que nos otorgaron. Ahora nos dice mostrar por pantalla las dimensiones del data frame. ¿Cómo podemos hallar las dimensiones? Ponemos el nombre de nuestro data frame y ponemos ndim para saber las dimensiones. Son dos dimensiones ya que son filas y columnas, ¿no? Si fuera filas, columnas y uno adicional sería un cubo, saldría 3. Y luego nos dice el número de datos que contiene. Para saber el número de datos, bueno, aquí ya nos muestra, pero en caso que ya estemos en otra parte del código, ponemos data.shape. Acá nos muestra la cantidad de filas, que son 4500 filas y 10 columnas, ¿no? Como acá también nos muestra al ver la data, el data frame, que se llama data. Ahora, quiere el nombre de las columnas. ¿Cómo podemos hallar el nombre de las columnas? Ponemos el nombre de nuestra data frame, data, y ponemos data columns. Nos falta la S y listo. Acá tenemos el ID, la edad, meses, max, anterior, ingresos, score, tipo de vivienda, zona, nivel de riesgo, como vemos aquí.
ID, edad, meses, max, ants, ingreso, score, tipo de vivienda, zona, nivel y riesgo. Listo. Así podemos tener el nombre de nuestras columnas. Los tipos de datos de las columnas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de dato es este ID? Es la edad, meses, ¿no? Si son enteros, string. ¿Cómo podemos saber eso? Eso lo sabemos realizando data.info. La columna ID no tiene nulos. Es de tipo entero. La edad, por ejemplo acá, ¿no? Acá vemos que sí hay nulos, ya que la cantidad de filas sabemos que es 4500 y acá solamente hay 4487, entonces hay valores nulos. El tipo es float, los meses son float, max and es un float, el tipo de vivienda es un entero, zona es float y tiene valores nulos, y así podemos ir sabiendo si hay nulos, el tipo de datos, ¿no? Para tal vez queremos convertirlo a un string o lo que depende el negocio, ¿no? Más que todo el negocio. Ahora, nos dice, muestra las 10 primeras filas y las 10 últimas filas. Entonces ponemos data.head para ver las 10 primeras filas. Si nosotros queremos ver, bueno, aquí por default nos muestra las 5 filas. Acá tenemos que especificar dentro del head la cantidad de filas que queremos. En este caso son 10 filas. Y si queremos ver las últimas 10 filas, ponemos data.tail y también dentro 10. Porque si no ponemos este 10, por defecto nos va a mostrar los últimos 5 filas del data frame. Nos pide verificar si tiene datos perdidos o nulos. ¿Cómo puedo verificar esto? Ya hemos visto una forma, ¿no? Una forma con data.info. Aquí podemos ver si hay nulos o no. Pero para estar más seguros y para saber la cantidad exacta, vamos a poner data.isNull y vamos a sumar .sum. Aquí nos da la cantidad de valores nulos o valores perdidos que tiene cada columna, ¿no? Aquí podemos observar que edad tiene 13 nulos, meses 6 nulos, max ant 4 nulos, ingresos 5 nulos, tipo de vivienda no tiene ningún nulo, ¿no? Corroboremos, mire, tipo de vivienda no tiene ningún nulo, ID tampoco tiene ningún nulo, ID no tiene ningún nulo, listo. Ahora me dice extraer las 100 primeras columnas y almacenarlas en un contenedor. Aquí habrá tenido que haber dicho las 10 primeras filas, ¿no? Ya que como hemos visto en el shape solamente hay 10 columnas, ¿no? Entonces debe ser las 100 primeras filas. Listo. Como ya sabemos cómo extraer la cantidad de filas que queremos, vamos a poner, y dice que lo almacenemos en un contenedor o variable, ¿no? Nuestra variable llamada contenedor. Vamos a guardarlo, vamos a poner el nombre de nuestra data frame, que es data, vamos a poner head y 100, ya que queremos las 100 primeras filas, y vamos a mostrarlo, contenedor. Listo, 100 filas por 10 columnas, ¿no? De esa manera podemos almacenar un data frame en una variable. Simplemente ponemos la variable, lo igualamos. Para ver las primeras filas ponemos head y acá la cantidad que queremos. Eso sería todo. En caso quisieran que resuelva algún problema utilizando Python, ya sea con Pandas u otra librería, lo pueden dejar en la descripción. Muchas gracias.